Bueno, arratsaldeon denoi, la presentación va a ser en castellano, baina lehendabizi saludatu nahi zaituztegu, eta oso pozik gaude hemen egoteaz, liburu majo ederronen inguruan, ezta? Gaur arratsaldean, esan behar nuen, hobeto ezagutuko ditugula autoreak eta liburua, baina nik uste dut zuetako batzuk autoreak oso ondo ezagutzen dituzuela, eta ziur aski liburua ere bai. Hasiko gara, iruditzen bazaizue. Vamos a empezar. Tenemos esta presentación un poco híbrida, muy adelantada tecnológicamente. Aquí está Joaquín, que se está riendo ya, claro. Y luego hay otras personas que se han conectado. Vamos a ver, creemos que va a salir bien. Sí. Y bueno, pues mirad, claro, el libro lo tenemos aquí, Pedagogías bárbaras, la práctica intercultural de las maestras brujas, publicado este mismo año por la editorial Octaedro en la sección de educación. Y bueno, pues tenemos aquí a la autora, al autor, y tengo que decir algo sobre el libro, sobre la autora, sobre el autor, pero sobre todo, pues dar pie a que puedan contarnos pues ellas mismas, un poco de pues, el libro cómo es, por qué el título, etc. Yo solo voy a decir, pues, en fin, que este ensayo quiere mostrar que estas denominadas pedagogías bárbaras que aparecen en el título, reapropiándose así de esa palabra denostada, bueno, pues el libro muestra que son pertinentes para abordar los múltiples retos de hoy. El reto de la equidad, el reto de la diversidad de género y sexual, el reto climático, la diversidad de origen y cultural, la diversidad lingüística. Quienes habéis leído el libro quizás estaréis de acuerdo conmigo en que nos encontramos ante una escritura viva, apasionada, por momentos torrencial, con gran personalidad, que muestra un gran conocimiento y una gran erudición en los temas que trata, con una capacidad enorme para unir aspectos diversos y también para cuestionar y para proponer. Y voy a decir, bueno, ahora se ha conectado alguien que no ha apagado el micrófono. Esto podría ser, ¿verdad? Bye. Bueno, pues nada, lo silenciamos desde aquí un poquito y luego ya... A ver, ya está, listo. Ya está. Perfecto. Sobre Andrea, diría yo, bueno, la conocéis, nacida en Vitoria, es profesora en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad del País Vasco, es doctora en Lenguas Modernas y Literatura por la Universidad de Tennessee y ha sido profesora en diversas capas de la educación, vamos a decir, desde educación secundaria, bachillerato y desde hace ya varios años en la universidad. Es coautora de otro libro que ya conoceréis, 50 veces rebelde, Berrogeita hamar aldiz rebelde, que ha escrito junto con María Orcasitas y ha sido ilustrado por Ángela García Mardones. Y bueno, pues en este libro, conectando con sus intereses, con sus preocupaciones en relación con la coeducación, han querido ir más allá de la hegemonía de los referentes masculinos y han recogido las biografías de 50 mujeres vascas referentes en todos los ámbitos y tiempos. Bueno, pues son mujeres guerreras, valientes, trabajadoras, transformadoras, que viven y piensan en comunidad. Los intereses de Andrea como investigadora son múltiples: la educación intercultural, la coeducación, la educación multilingüe, la oralidad, intereses muchos de ellos que comparte con Joaquín. A Andrea le apasiona leer, es su afición más importante, la lectura, y ha redescubierto en los últimos tiempos el gusto de trabajar con el barro.
que, como ella dice, la recupera, la lleva a tierra y la reconecta con su infancia también, y la ayuda a salir de esa tarea tan exigente que es la escritura académica. Menos mal que tenemos esas otras tareas, esos espacios. Sobre Joaquín, os voy a decir que nació en Alicante, que estudió la especialidad de lengua española en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, que se doctoró en literatura comparada en 2008 en el área del aprendizaje por medio de las narraciones. Ha sido cooperante en la montaña, en México, con el objetivo de promover la educación intercultural bilingüe. Ha trabajado en la elaboración de una gramática de la lengua mixteca, de la lengua Tu'un-Sabí, lengua de la lluvia. Él me corregirá y lo dirá mejor que yo. También en el estudio de la memoria histórica y la didáctica de esta lengua. Ha enseñado también en las diferentes capas de la educación, en los diferentes espacios: infantil, primaria, secundaria, universidad, y es profesor de lengua castellana y literatura en un centro de educación social inclusiva, el Instituto de Enseñanza Secundaria Diamantino García Acosta de Sevilla. Además, se ocupa de crear materiales curriculares para el aprendizaje basado en proyectos. Él continúa investigando en enseñanza de las lenguas y en alfabetizaciones múltiples, y sigue colaborando en el área de la revitalización de las lenguas originarias. Justo cuando estábamos, antes de que llegarais, decía que le gustaría muchísimo aprender euskera. Le hemos invitado cordialmente y él en algún lugar ha escrito: sueño con que todos los seres humanos, y no solo unos pocos privilegiados, tengamos una competencia intercultural plurilingüe. Y a Joaquín le apasiona el senderismo, hacer senderismo sobre todo con sus hijos. Y él recuerda el senderismo en tiempos de pandemia. Él sentía que se lo debía a mis hijos. El senderismo le ayuda a recuperar o a revivir el contacto con la vida. De esto nos hablábamos un poco antes de empezar. Ahora, como vais a hablar, sobre todo vosotros, podéis añadir cosas que yo no haya dicho y corregirme también si alguna cosa no era tal y como la he dicho yo. Ambos pertenecen al colectivo DIME, el colectivo de docentes por la inclusión y la mejora educativa. Está compuesto por docentes de diferentes etapas y enseñanzas del sistema educativo de todo el Estado, que tienen el objetivo de defender una educación de calidad e inclusiva para todos y todas, independientemente de sus situaciones personales, familiares o contextuales de partida. Lo digo porque tenemos, cuando aparecen en el libro la autora, el autor, luego tenemos colectivo DIME, y entonces pues es importante también recordar que está presente el colectivo, que tiene un significado en el libro. Y yo empezaría por preguntaros, si os parece, podemos empezar por ese colectivo. Joaquín, ¿qué es para ti el colectivo DIME? Pues muchísimas gracias por tu presentación, Amelia. Que no sé en qué día te vas a presentar a ti misma, pero espero que sea pronto, porque la conversación que hemos tenido previamente pues me ha parecido apasionante, ¿no? Entonces, ¿qué añado? Que el colectivo DIME ha surgido para congregar a educadoras y educadores rebeldes. Todavía no he leído este libro, pero ya he aprovechado tu presentación para anotarlo, el libro que ha publicado Andrea con María Orcasitas Vicandi sobre 50 veces rebelde. Pues efectivamente, no solo 50, sino que creo que 100 y pico veces rebelde es el colectivo DIME, porque son personas que no se han resignado a que la educación se convierta en un mecanismo burocrático para convalidar las desigualdades sociales, ¿no? Para subir al podio a la clase privilegiada, a las clases medias altas, o a quien ha tenido un medio sociocultural óptimo para educarse, ¿no? Sino que no solo funcione como un ascensor social,
sino que genere una sociedad democrática donde sea posible convivir entre iguales y se construya conocimiento a partir de ese encuentro. El colectivo significa Docentes por la Inclusión y la Mejora Educativa. La educación inclusiva es ahora mismo el reto al que se enfrenta la educación, no en España, no en Euskadi, en Andalucía, en País Valencià, en Ascut y Crescut, sino en todo el planeta. En todo el planeta ese es nuestro reto. Así que es bastante reto. Es bastante, sí. ¿Tú quieres decir algo sobre, o lo consideras ya explicado? Pues creo que Joaquín ha hecho una muy buena síntesis de lo que es el colectivo, pero personalmente para mí el colectivo también da la oportunidad de, como profesora en etapa universitaria, poder conectar también con la realidad de las aulas, ¿no? Que yo creo que muchas veces desde la universidad nos quedamos un poco descolgados de lo que en realidad del día a día, ¿no? Y personalmente para mí, pues compartir con Joaquín, ver que quizás lo que yo puedo presentar más teórico, Joaquín lo está aplicando ya de una forma muy práctica en sus aulas y ver que tenemos estas conexiones y sobre todo ver que hay intereses comunes y que van más allá de las etapas, para mí eso me da como también confianza para poder seguir en el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, para mí es una apuesta el colectivo también. De acuerdo. Y entonces, Andrea, ¿este libro de dónde sale? ¿De dónde procede la idea de escribir el libro? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Cómo se escribe un libro a 4 manos? ¿Cómo hacéis esto? Pues, bueno, lo primero yo creo que más que un libro a 4 manos podríamos decir, como se dice en euskera, que es hamaika eskutara idatzia, ¿no? Es decir, no somos 4 manos, no somos Joaquín y yo solos, sino que es el colectivo también que con sus aportaciones haya sido en forma de sus propios relatos o bien con la edición o con ideas para trabajar el texto, quienes nos han ayudado. En sí, el texto parte de bueno, nosotros como colectivo hemos tenido diversos espacios en redes sociales, como puede ser Twitter, en los que nos hemos juntado y hemos debatido sobre cuestiones como la inclusión, ¿no? Y fue precisamente de este espacio que tuvimos, spaces que tuvimos sobre inclusión, que Joaquín comenzó a redactar lo que es hacer un borrador de todas las ideas que surgieron de ahí. Y como es una persona muy generosa, pues propuso que a ver quiénes queríamos colaborar con él. Y bueno, pues ahí está Nuria también, que también colaboró en la escritura del libro, y Joaquín, y hemos estado practicando. Y el título parte precisamente como una respuesta irónica a un libro publicado en 2017 que se llama Escuela o Barbarie, en el que de alguna forma pues lo que se viene es a hacer una crítica y a denostar cualquier tipo de pedagogía porque se entiende que están entramadas dentro del sistema neoliberal, ¿no? Y precisamente este libro viene a decir que las pedagogías son más necesarias que nunca, pero que tienen que ser críticas y que tenemos que repensarlas. Y repensarlas desde y para también, la idea. Joaquín, ¿quieres añadir algo aquí a lo que ha dicho Andrea sobre cómo se gestó la idea del libro y luego cómo se empieza a trabajar en él? Y solo añadir que yo lo viví... Un segundo, Joaquín. A ver. ¿Ahora? ¿Habla? Sí, yo lo viví como una vendetta, ¿sabes? Una vendetta inofensiva contra todos los organismos e instituciones represoras de la diversidad lingüística, cultural, sexual, que he tenido que soportar a lo largo de mi vida, que ya no soy un joven, ¿sabes? Que ya tengo 58 años. Y empezando por, bueno, pues por un modelo de escuela represor de esa diversidad, pero sobre todo en la universidad, que es donde me enfrenté con personas que querían acallar el pensamiento libre, ¿no? Personas muy cultas. Entonces, bueno, pues eso me obligaba a reflexionar sobre cómo despejar
el horizonte y a abrir cauces de auténtica libertad a quienes ahora nos toca educar, a nuestra juventud, a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, a nuestra juventud. Entonces, pedagogías bárbaras también se refiere no solamente a las culturas calificadas como bárbaras, también se refiere obviamente a la pedagogía acusada de barbarie por este libro muy desconocedor de la tradición pedagógica y de la historia de la educación. Se refiere también a la adolescencia siempre tachada de enemiga y de siniestra por personas que piensan que esta generación es peor que la suya. Y, por supuesto, se refiere también a quienes califican de bárbaras a las clases sociales de la clase trabajadora o al lumpen, ¿no? Al llamado lumpen, que es una de las invenciones más siniestras del siglo XIX y XX. Así que había que rescatar a todas esas personas estigmatizadas, empezando por las mujeres, a las que ya sabéis que se las ha etiquetado convenientemente para impedirles gozar de las mismas competencias, facultades, libertades que los varones. Bueno, yo creo que has contestado un poco también a la siguiente pregunta. ¿Cómo definirías este libro? ¿Cómo lo explicarías? Hemos hablado un poco de la génesis, pero sobre el libro, para las personas que no lo han leído, ¿cómo explicaríais el libro? Si queréis añadir algo más. Dale, Joaquín, dale. Bueno, pues técnicamente este libro viene a responder a una pregunta que a lo mejor nadie se ha planteado, ¿no? Se ha introducido una nueva competencia que se llama competencia plurilingüe en el currículum, ¿no? Y cuando se habla de competencia plurilingüe, pues nadie se ha molestado en explicar a qué se refiere, ¿no? Entonces nos han dado la oportunidad, a Andrea y a mí, de darle fuste a ese invento, como el de otras competencias que aparecen en el currículum, que más allá de la competencia lingüística y comunicativa, la verdad es que no tienen mucho sentido. No tienen un sustrato ni social, ni cultural, ni neuronal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner como ejemplo la competencia personal, social y de aprender a aprender. Que eso es como un saco de huesos, ¿no? Entonces, la competencia plurilingüe sí tiene un sustrato en nuestra especie. En nuestra especie, como especie, somos plurilingües. Y si eso lo hemos ignorado ha sido porque el imperialismo, una fase de la historia de nuestra especie, de la historia de la Homo sapiens, hombres y mujeres, pues nos ha hecho monológicos, monologales, monolingües, y ha provocado que gente que nazca en el Reino Unido o en Madrid piense que con su lengua ya basta. Con su lengua ya basta para dominar el planeta, ¿no? Lo mismo pasa, por supuesto, en Moscú o en Pekín o en todos los imperios que ha habido, ¿no? Entonces había que ofrecer recursos para que las personas pudieran formar a nuestro alumnado en esta competencia plurilingüe desde el punto de vista único viable, que es la pedagogía culturalmente sostenible, que es la educación intercultural, la relación entre culturas como iguales, y de eso trata. Y por supuesto en el feminismo inclusivo. Sí, yo creo que lo que no podemos olvidar, partiendo de nuestro contexto además, es en un contexto con una lengua minorizada, queremos incluir, pero sin tener en cuenta las realidades a veces, ¿no? Desde las que parte el alumnado cada vez más diverso. Entonces, para nosotras, la competencia plurilingüe da una oportunidad o abre una ventana precisamente para poder traer esa diversidad lingüística y cultural al aula, pero que claramente se tiene que trabajar desde un punto de vista metodológico, didáctico más apropiado que el sesgo monolingüe, quizás con el que se enseñan, ¿no?, las lenguas habitualmente.
Y también porque yo creo que ese plurilingüismo, es pluriculturalidad, es feminismo. O sea, yo para mí cuando pienso en esa idea de la competencia plurilingüe, para mí caben como muchos mundos dentro de eso, ¿no? Que son todos los que ha mencionado Joaquín. ¿Y el título, de dónde procede ese título? Pedagogías bárbaras, la práctica intercultural de las maestras brujas. Bueno, Pedagogías bárbaras es un poco en respuesta al ensayo que hemos mencionado anteriormente, pero precisamente como una defensa, ¿no? De que lo bárbaro, habitualmente lo bárbaro, ¿no? O si vamos a la antigua Roma, lo bárbaro era aquello que no era del imperio, no pertenecía al imperio romano, ¿no? Y ya se denostaba y se consideraba que no era válido, ¿no? Entonces, es un reclamo a que todo ello, o sea, es decir, todo aquello que se aleja de nuestras fronteras geopolíticas también es parte de nuestra cultura, que tenemos que incluirlo, que tenemos que repensar también cómo comprendemos lo que es las identidades en este Estado-nación, digamos, y también la práctica intercultural de las maestras brujas, pues porque al final, cuando hablamos de los movimientos de renovación pedagógica, se sigue pensando en masculino, se habla muchas veces de hombres, quizás en educación infantil se hace más referencia a Montessori, a Pickler, etcétera, pero son las maestras brujas, desde las de Zugarramurdi que se quemaron, las que han ido también sosteniendo los conocimientos quizás bárbaros que constituyen también nuestro acervo cultural, ¿no? Pues es una defensa de todo eso, diría yo. Sí, además en nuestro país de España y en otros países europeos también, es cierto, y ahora mismo en muchos lugares de África, sudeste asiático, América Latina, el magisterio es un cauce para la emancipación de las mujeres. Por cómo se estructuró el sistema educativo de la educación pública universal en el siglo XIX, a las mujeres se les atribuyó la parte de los cuidados, educación infantil y primaria, y los hombres se monopolizaron la parte de la instrucción en el bachillerato, ¿no? Entonces, lo que ocurrió de esta manera, con esa dualización, en primer lugar, separar a gente que estaba destinada a estudiar solamente la educación obligatoria hasta los 8, los 10 o los 12 años, de la gente que iba a continuar educándose, que pertenecía a clases sociales privilegiadas, separar a las mujeres de los varones, porque las mujeres estudiaban un currículum distinto de los varones, con destino a ser ángeles del hogar, ¿no? Y las mujeres se rebelaron contra todo eso. Al hacerse maestras, educaron en el cuidado, educaron en la igualdad, practicaron la coeducación, porque siempre han sido las mujeres las primeras que han practicado la coeducación, obviamente. Cuando se formaron las primeras escuelas mixtas por obligación, en las escuelas rurales, la mayor parte eran maestras las que ejercían esa docencia, ¿no? De hecho, las grandes pedagogas han influido, por supuesto, en el concepto actual de pedagogía crítica, pedagogía para la libertad. En España, concretamente, a toda la generación de escritoras y librepensadoras desde 1868, incluso antes, desde las primeras mexicanas, furieristas, que formaron, publicaron periódicos ellas mismas, mujeres, antes de 1868, y después, ya digo, se formaron como maestras y luego ejercían como librepensadoras otras muchas profesiones que fueron adquiriendo hasta 1939, que como sabéis fue un momento traumático en el cual se quemó a mujeres maestras por brujas, ¿no? Sí que se las quemó públicamente, sí que se las depuró del magisterio, no se las obligó a pasar por un purgatorio hasta devolverles su capacidad de enseñar sin la oportunidad de dirigir.
Bueno, pues yo os preguntaría para quién pensáis que es el libro, ¿no? ¿Qué persona receptora imagináis o proponéis? Cualquiera, ¿no? Yo creo que cualquier persona es atravesada por la educación, como alumno, como docente, como padre, como hijo. Evidentemente, yo creo que un adulto, ¿no? O sea, es una lectura igual más para alguien adulto, pero para mí creo que puede ser algo interesante para cualquier persona que esté interesada con la educación, con la justicia social y con las pedagogías críticas. Yo os he presentado al principio y ahora os propondría un pequeño ejercicio que es que cada cual diga algo sobre la otra persona, la persona coautora. Andrea, ¿podrías decir algo? ¿Cómo explicarías a Joaquín? Pues yo a Joaquín creo que es... La primera palabra que me viene a la cabeza es generoso. Me parece que es una persona muy, muy generosa por darme la oportunidad de participar con él en este proyecto, por un lado, y por otro lado también es una persona con la que he aprendido muchísimo, entonces también es como un referente para mí él, ¿no? Porque me ha dado la oportunidad de pensar mucho más allá, quizás desde donde estaba pensando. Entonces diría que generoso y referente en esos... Sí. Gracias, Andrea. Joaquín, ¿tú qué dirías de Andrea? ¿Cómo la explicas, Andrea? Yo explicar a Andrea es imposible porque solo ella se puede explicar a sí misma, pero lo que yo he vivido de Andrea ha sido, como ella decía, su generosidad y también su sabiduría, porque ella había trabajado sobre pedagogías culturalmente sostenibles, sobre la pedagogía hip hop, el translingüismo, y lo había experimentado también. Ahí me pasó como a ese personaje de una comedia de Molière que no sabía que hablaba en prosa hasta que habló con Andrea, ¿no? No sabía que estaba practicando esas pedagogías hasta que hablé con ella, ¿no? Porque, bueno, yo hablaba, tenía un concepto de pedagogía crítica y educación popular y ella lo enriqueció muchísimo. Así que yo se lo agradezco muchísimo. Joaquín, en el libro aparece la palabra multiverso, multiversal, muy a menudo. ¿Qué nos dices de estas palabras? Pues digo que yo esto lo he aprendido con mi alumnado y con mis hijos adolescentes. Lo he aprendido de la cultura contemporánea, ¿no? Ya sabéis que forma parte del acervo cultural globalizado, también a través pues de Marvel o de los superhéroes de distintas categorías. Y por supuesto también eso tiene que ver con digamos, con la mente contemporánea. Tiene que ver con cómo se está configurando la mentalidad contemporánea, ¿no? El espíritu de la época, decía en tiempos del siglo XIX. Nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo en varios universos a la vez. Estamos viviendo en varios universos a la vez. Y podemos conseguir que en lugar de chocar entre sí, como se nos anunció cuando yo era joven, se hablaba del conflicto entre civilizaciones, el choque civilizatorio o incivilizatorio, ¿vale? Es posible que convivan estos distintos mundos y yo, tal y como yo lo he vivido, según he crecido, ha sido a través de identidades múltiples. De manera que yo no estoy engañando a nadie cuando digo que al mismo tiempo soy una cosa y otra distinta, no la contraria, pues claro, la identidad tiene que ser coherente, ¿no? Pero que puedo ser queer y puedo ser también, pues eso, sentir parte de un pueblo originario como es el Ñusabi, el pueblo de la lluvia, porque he vivido con ellas y ellos, he aprendido su lengua y ellos me han visto como un igual, ¿no? Me han tratado como un igual, me han iniciado en su cultura. Y al mismo tiempo, pues soy valenciano de clase muy popular y muy humilde, y ahora mismo parte de la cultura andaluza que me está enseñando muchas cosas, ¿no? Me está enseñando las diversas maneras de ser andaluz en distintas comarcas, porque me refiero a Andalucía siendo profe, ¿no? Entonces, eso
distintos universos confluyen en nuestras vidas cuando los atravesamos y nos permiten ser mediadores interculturales. Joaquín, yo te oigo casi bien, casi, ¿eh? ¿Qué tal? También como yo, casi. Ahí hay algo que no acaba de... Se te entiende casi, casi. No sé si está por ahí Urchi, si nos estás viendo, que sepas que, bueno... El sonido funciona un poco regulero, sí. Sí. ¿No habéis escuchado lo que he dicho? Sí. Sí, se oye, lo que pasa que se entrecorta un poco. Sí, se oye un poco como... Sí. Al no tener micrófono, se corta. Ya, pero bueno, como ya, mirad, esto no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, hemos dicho, bueno, pues comentamos que si alguien quiere decir algo en relación a las preguntas, lo puede hacer. Y bueno, vamos a dejar ahora, después de esta última pregunta que viene, pues un espacio para que podáis comentar lo que queráis. Y bueno, pues ya aquí ya nos escuchamos un poco mejor. Hay una pregunta, Joaquín, pero no sé si me atrevo mucho porque como se te oye regular, quería preguntarte sobre esto que te interesa tanto, sobre la educación popular e intercultural en territorios de exclusión social, en los barrios multiculturales, que tú dices convertidos en guetos por el urbanismo, o los territorios indígenas tratados como reservas. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que es de tu interés, que nos puedes contar alguna cosa sobre lo que sobre tu reflexión, a ver qué tal nos llega el sonido. Eso es. Si no se oye bien, pues nos venimos a esta sala. Claro. Bueno, es verdad que nosotros sabemos decorar con eufemismo o incluso agravar con términos peyorativos esos territorios de exclusión, ¿no? Llamándolos reservas, ¿no? O llamándolos, como en el caso de los centros de difícil desempeño, escuelas imposibles, ¿no? Estamos diciendo que en esas escuelas es imposible educar como en centros de clase media. Cuando lo que estamos comprobando de esa manera es que es imposible colonizar. La colonización de manera natural es imposible. Y por imposición tampoco es viable. Entonces, lo que se demuestra es que colonizar solo es posible por medio del exterminio. Y, bueno, pues vivimos en una época en la que los derechos humanos sociales protegen a las personas e impiden dentro de una cierta medida el genocidio. En Palestina no lo están impidiendo. Y hay otros lugares como los Rohingya en Tailandia o también los distintos pueblos que integran Etiopía, ¿no? Que también han sufrido limpiezas étnicas, y también, por supuesto, los saharauis, ¿no? En la República Árabe Saharaui Democrática, en muchos lugares de América Latina, donde todavía se sigue presionando a los pueblos originarios para que abandonen sus territorios, y ya digo que, puesto que no se consigue por medios ideológicos, se recurre a la violencia para obtener este resultado. Entonces, no nos damos cuenta hasta qué punto la cultura dominante, la sociedad dominante en nuestro propio país, en nuestros territorios, Cádiz, Andalucía, actúa de forma violenta cuando pretende imponer unos patrones culturales a pueblos que tienen otros, en lugar de enseñarles a dialogar, para lo cual tenemos que aprender nosotros a hacer. Pero en la medida en que seamos capaces de aprender de las otras culturas un campo común de conocimiento, en un laboratorio donde participen las demás personas en igualdad, será posible ese encuentro. No es posible el encuentro entre dominante, dominador, amo y esclavo, colonizador y colonizado. Y de ahí eso lo que provoca que esos centros sean
Sí, claro, porque se pretende. Regular, Joaquín, regular, regular, te escuchamos regular. Regular, pero bastante. Qué pena. Bueno, pues, pero bueno, yo creo que hemos captado un poco, ¿verdad? Aquí no llega el sonido con toda la nitidez con la que querríamos escucharte. Pero bueno, yo creo que estamos un poco ya terminando con esta rueda de preguntas. Y la última, antes de pasar a preguntaros aquí a las personas que hayan ido a ver si queréis comentar algo, pues sería, pues eso parece, bueno, sois personas apasionadas por la educación, tanto Joaquín como tú, ¿no? Sí, hombre, sin duda, ¿no? Si no, no te lanzas a escribir un libro así. Y hemos tenido bastante suerte porque de momento en esta maravillosa red social que es X no nos han tirado demasiadas piedras para lo que podría ser. Pero yo, para mí, la educación es realmente la herramienta que puede contribuir en parte a arreglar desigualdades, es lo que puede cambiar cómo funcionamos como sociedad. Y por eso creo que también de ahí parte un poco también la idea del libro, ¿no? Esta confianza en que todos podemos poner, o sea, la comunidad, las escuelas son muchas partes, ¿no? No son solamente educadores, son familias, son los estudiantes también, es el alumnado, y en ese trabajo coral sí que se puede dar un cambio, o sea, es empezando desde que somos pequeños que se puede dar una transformación en la sociedad, creo. O sea, queda un poco como un canto muy idealista quizás, pero sí que tengo, o sea, creencia, o sea, creo firmemente en ello. Pues, ¿queréis hacer algún comentario, pregunta? Voy a darle la vuelta a la pantalla, Joaquín, ¿vale? A la cámara, para que veas. Vale. Listo. Así. Si acaso alguien quiere hacer alguna... Esta tipiño calderarik egin nahi ote duen. A saludar. Te están saludando, Joaquín, ¿lo estás viendo? Sí, lo he visto. Bueno. Aunque estén aquí. En tu currículum, Joaquín, está también la promoción de la lengua mixteca, ¿no? Si no he entendido mal. Entonces, ¿cómo abordáis en los tiempos actuales la promoción de las lenguas, llamarle minorizadas, nativas, indígenas? Es un planteamiento global cuando se superpone la ideología de la libertad de la elección del niño desde determinadas corrientes pedagógicas. Entonces, una parte no es muy lejos porque en Euskal Herria, en pueblos plenamente euskaldunes, tanto en la parte del Estado francés como el español, ya están dejando el euskera a menudo y no se sabe cómo han aprendido también el castellano o el francés cuando dicen si en casa hablan el euskera, en la tele euskera, todo. Y claro, no quiero pensar cómo sería en el mixteca, en el aymara, en el tamasig, en el maorí, en el ainu, en cualquier de los miles de idiomas. Entonces, ¿cómo abordáis lo que sería la libertad de elección del niño con que haya unas garantías de aprendizaje y desarrollo del idioma minorizado? Pues es una buena pregunta, pero la respuesta la tiene la propia infancia y adolescencia, ¿no? En las comunidades donde yo viví, en esas comunidades donde todavía había un tejido comunitario muy fuerte, muy intenso, ¿no? Las niñas y los niños crecían aprendiendo lo que llama la antropología, lo llama en inglés sería el short curriculum, es decir, currículum basado en tareas. El aprendizaje sin lecciones, que viven con otras personas de la comunidad, empezando por sus propios familiares, ¿no? Madre, padre, hermano, hermana, primos, primas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, de ahí nadie va a erradicar la lengua. La lengua es erradicable de ese tejido comunitario que se multiplica en muchos espacios comunitarios, ¿no? Desde las fiestas, la asamblea comunitaria y, por supuesto, todas las profesiones que sirven a la comunidad, ¿no? Cargos,
que se interpretan como servicios, todo eso se realiza en Tunsavi, la lengua de la lluvia. Entonces, el riesgo está cuando las personas pasan de ese ámbito en el que cuidan y son cuidadas a un ámbito en el que rige la competencia salvaje. Es decir, el capitalismo interpretado como un mercado en el que entran en conflicto a las personas en lugar de cooperar, ¿no? Y, por lo tanto, la lengua materna, nativa, puede ser un hándicap en esa competición, porque se convierte en un estigma. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar el marco, no de la comunidad en la que aprenden la lengua, sino del marco estatal o global, donde no se reconoce ese valor. Entonces nosotros lo hemos hecho, yo lo hice desde Sevilla. A través de la Universidad de Sevilla hicimos un proyecto que se llamaba Endateasku Tunsavi, que significa el renacimiento de la lengua de la lluvia. Y consistía en promover el uso de Tunsavi en los medios sociales. Entonces, de eso hace ya 10 años cuando empezamos, y lo que hicimos fue, en primer lugar, crear una red de personas hablantes de Tunsavi que estaban utilizando las redes sociales para generar comunidades en Facebook, en aquella época, en Facebook, que se fueron nutriendo hasta incluir a varios miles de personas hablantes de Tunsavi. Y bueno, pues creíamos que íbamos a conseguir que escribieran en Tunsavi, pero eso no lo conseguimos, la verdad. Pero sí conseguimos que se difundieran esos hechos que ocurren en la comunidad y que construyen la comunidad, como son las fiestas, los rituales, se grabaran en vídeo y se distribuyeran, ¿no? Y de hecho, ahora mismo, eso no lo hicimos nosotros, lo ha hecho el Ñusavi, el pueblo de la lluvia. Si te asomas a YouTube, tú puedes ver que está lleno de vídeos con miles de visitas donde se usa el Tunsavi. Oral, sin duda, pero se usa y se entiende, ¿no? Y de hecho ha crecido la capacidad de inteligencia mutua entre las distintas variantes, porque como bien sabéis, por la experiencia del euskera, pues la diversidad de variantes no debe desaparecer, sino que aunque se establezca un estándar, debe permanecer enriqueciendo la lengua estándar para que no se convierta en una neolengua, ¿no? En una lengua pobre y falta de universo, de colorido. Entonces, eso es lo que está ocurriendo con el Tunsavi y supongo que con otras muchas lenguas en el planeta. Eso es lo que está ocurriendo. A mí, Andrea y Joaquín me han dado permiso para decir lo que yo quisiera si acaso se me ocurría alguna cosa. Por supuesto, porque menos teniendo... No, yo no voy a decir nada porque es vuestro libro, pero es que con este tema sí que quiero decir una cosa. Y es que yo creo que conecto con lo que creo que es tu preocupación en nuestro contexto, creo, ¿eh? Y yo tengo una preocupación muy grande con algunas pedagogías que hacen hincapié en la libertad de la infancia en determinados contextos en educación infantil, que creo que inciden en que hay una chavalería que no, bueno, pues que está en desventaja social. Es que justo estábamos hablando de esto antes de empezar, en desventaja social y lingüística en nuestro contexto, pues que no se vean, esta chavalería no se ve acompañada ni ayudada a superar o a compensar esa desventaja. Y en el terreno lingüístico, pues yo creo que es muy problemático y que tenemos que empezar a pensar en eso ya. Y conecto con algunas preocupaciones de la pedagoga Ani Pérez en el terreno y habla de la desventaja social, pero aquí hay que traer ya el tema no solo a esa, sino a la desventaja lingüística, esa chavalería que no sabe euskera de casa en contextos de modelo D y que no está aprendiendo euskera suficientemente en educación infantil
en nombre de la libertad y de la, pues esto que se llama ahora, pues movimiento libre, movimiento autónomo, etcétera. Bueno, yo, como no es el tema, lo dejo aquí y seguimos hablando, porque creo que es un temazo. Sí. Pero no sé si va por ahí lo que estás diciendo tú. Sí, pues es un temazo. A mí es algo que también le doy muchas vueltas, es un tema que también me preocupa mucho. Además también porque al final yo creo que parte también de la premisa es que la supervivencia del euskera a futuro hoy día no está en manos de, digamos, los que somos autóctonos de familias euskaldunes, etcétera, sino que el futuro del euskera está de la mano de chavales que vienen ya con 3-4 lenguas de casa, ¿no? Entonces, es cierto que para mí el problema es como que se les puede dar lugar al uso del repertorio lingüístico del alumnado en el aula, sí, pero no al libre albedrío, es decir, o sea, tienen que ser prácticas reguladas, prácticas planificadas, para que los niños puedan sentir que todo su repertorio lingüístico tiene cabida en el aula, pero teniendo en cuenta, ¿no?, que, como dice el currículum de forma muy bonita, euskara erdigunean, ¿no? Pero falta formación. O sea, falta formación porque no dejamos de estar enseñando euskera para alumnos de familias monolingües de castellano. O sea, y tenemos ya que ampliar el foco porque tenemos familias multilingües ya. Entonces hay que cambiar, creo, también ese foco. Y no solo lingüísticamente, culturalmente también, yo creo. Listo. A ver, no sé si tenéis otra cuestión, alguna otra pregunta o comentario. Bueno, pues lo que habíamos pensado para el final es leer algunos fragmentos del libro, breves, y finalmente, en vez de hacerlo las personas que estamos aquí, pues vamos a acudir a algunas grabaciones de alrededor de 1 minuto, vamos a poner 3, de 3 personas de vuestro entorno que os quieren, que quieren del libro y que han elegido un pequeño pasaje para compartirlo, ¿no? Y les vamos a escuchar. Exacto. Joaquín, te voy a silenciar, ¿vale? Para que se pueda oír bien. Me temo que no se está escuchando a lo que estáis diciendo. Habéis silenciado. Nos hemos silenciado nosotras, sí. No te he silenciado a ti, sino que lo confirma, sí. Bien. Bueno. Pero aquí en la sala se ha escuchado. Eso es. Vamos
A ver, ahora que me deje abrir. QuickTime Player. A ver, de repente VLC en el archivo. Ya. Sí, no sé. Bagen irekitalen, baina... Bai, irekita zegoen, baina batean. Bueno, pero lo principal es que lo habéis escuchado vosotras allí en el... No, es que de repente no nos deja. A ver si lo podemos. No sé si nos deja ponerlo desde aquí. Lo vamos a hacer, mea. Venga, Bueno, desde aquí. pues espera, vamos a poner primero a Rafael. A ver. No, o sea, no funciona de repente el VLC, ha dejado de... No sé por qué, no sé... Pues a Rafa no sé, pero teníamos a otra A mujer. ver, sí. Abrir con fotos, ¿sí, no? ¿Con foto? Abrir con fotos que tiene. A ver. QuickTime se ha abierto, pero... Vale. A ver. O igual más fácil con este, No ¿no? sale la foto, pero a ver. Perdonad los gajes del directo. A ver, ahora. De pertenecer, dice así: la pobreza se hereda en mayor medida cuando se ha creado un territorio de inclusión social, donde los lugares pasan de una generación a otra, aunque se transformen de infravivienda en vivienda de altura. Vienen familias inmigrantes a ocupar el nicho social de quienes cambian de lugar, posición y estatus. Las escuelas nacionales se convierten en CEI. Surgen IES donde no los había, pero los porcentajes de repetición de abandono en zonas tempranas multiplican por 10 los de zonas residenciales aledañas. El alumnado gitano sigue siendo refractario a una escuela pública que actúa fijando posiciones sociales. En el siglo XXI, gitanes e inmigrantes expresan su divergencia de forma conflictiva. Nadie se extraña cuando se cumple un destino escrito en los territorios. Por ahí tan escandaloso como los cortes de luz periódicos, verano e invierno, contra la población más pobre de nuestro país. La solución no es nueva, sino que viene siendo practicada en las ciudades donde el municipalismo ejecuta un urbanismo social y democrático cuajado por una profunda guerra comunitaria. Vale. Y bueno. Y el último de nuestra compañera Nuria, que estaba presente además en la presentación, está online. A ver. Buenas tardes a todos. Soy Nuria López y soy la directora de IES Campalo, que no son más que las aulas de los centros de justicia juvenil, donde se crean oportunidades, donde se cree en el alumnado y donde de manera conjunta se diseñan caminos hacia la inclusión. He tenido el gran honor de poder participar en esta obra, Pedagogías Bárbaras, y han dejado un rinconcito para visibilizar mi alumnado. Es el párrafo que os voy a leer. Vamos a la página 109, que nos dice: experiencias de inclusión social, portafolios en 3 aspectos. Tenemos muchas experiencias en las que apoyarnos, como las de IES Campalo de Pontilca, cerca de Palma de Mallorca, con el objetivo de incluir alumnado de un centro de justicia juvenil. Su directora, Nuria López Roca, las narra a diario en su cuenta de Twitter, resguardando el anonimato por medio de ejemplos extraídos de los portafolios del alumnado. Sus voces, escuchémoslas. Vamos a aprender muchos de ellos. Gracias. Entonces, si la cuenta de Nuria la tenéis y en el libro aparece
aparecen nuestros, digamos, seudónimos de X o Twitter, y recomiendo seguir a Nuria porque realmente es un ejemplo de cómo chavales que están en un riesgo de exclusión social total en aulas de justicia juvenil están saliendo adelante gracias a trabajo de profesionales como ella. Así que me parece que es un ejemplo maravilloso. Y así nos quedamos. Aquí nos quedamos. Pues, bueno, ha estado muy bien, hemos estado a gusto. Pues, Joaquín, Andrea, eta etorri zareten guztiak, eskerrik asko denoi, eta, bueno, jarraituko dugu. Jarraituko dugu gure artean. Eta hitz egiten interesatzen zaizkigun gaien inguruan. Hori da, bai. Uy, espera, que está por ahí hablando. Está. Pero Rafa ya. Espera que sea. Madre mía. A ver, ahora era Rafa en diferido, hablando desde Drive, así que ya está. Joaquín, nos despedimos de ti, ¿te parece? Y ya, pues vamos diciendo adiós también aquí. Saludamos a las amigas y a los amigos que han venido y cerramos. Y cerramos, eso es. Nada, darle las gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, gracias por conectarte y un placer, como siempre. Y a todas las personas que han asistido, que ojalá que eso, genial, que llevado pues una impresión agradable, ¿no?, de lo que puede ser la pedagogía al servicio de las culturas, ¿no? Y si queréis echarle un vistazo al libro, estupendo. Si no, yo creo que ya con esto tenéis de sobra. Recording has stopped. Joaquín. Agur, Joaquín. Agur. Agur, agur.